para Dios. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Te alabamos. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte, Jesús. Aleluya, tú reinas, tú vives, Señor. Gracias por traernos, Padre, a este lugar, Señor, maravilloso, Padre, donde escuchamos tu palabra. Espíritu Santo, gracias porque, Señor, tú estás aquí abriendo nuestros sentidos espirituales, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, trae vida, trae paz, Señor, a nuestras vidas, Señor, a nuestra familia, Señor. Gracias te damos. Amén. Gracias a Dios. Amén. Otro fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? Pues me da mucho gusto. Yo dije ahorita que me pare a ver cuántos veo, pero dijera Nacho, Dios hizo la obra, amén, y nos trajo a cada uno. Así que le damos gracias a Dios. Pues estamos muy bendecidos de estar aquí y hoy Dios nos ha dado una palabra para animarnos, para alentarnos. Y es maravilloso de verdad estar aquí, estar escuchando la palabra. Porque ella nos trae vida, es medicina. Mientras nosotros estamos aquí, estamos siendo sanados. ¿Cuántos lo creemos? Amén, ¿verdad? Jesucristo, antes de irse, cuando Él padeció ese sufrimiento, ¿verdad? Que era difícil, le dijo al Padre, Padre, ayúdame a pasarlo y que sea tu voluntad y no la mía. Después dice que Él murió y Él dijo estas palabras. Cuando tomó el vinagre, Él, antes de morir, dijo, consumado es, todo está cumplido. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque todo está cumplido, consumado es. Dijo, Señor, la obra que tú me diste, Señor, ya la he terminado. Después, ¿qué pasó? Algo glorioso, ¿verdad? Jesucristo resucitó el tercer día. Jesucristo no se quedó en la tumba, Jesucristo resucitó, ¿sí? Y luego dice la palabra que se le apareció a sus discípulos y sus discípulos ya andaban pescando y dice que él por allá en la playa les dijo, porque no habían pescado nada, y le dijo, tírenla otra vez y van a pescar. Cuando sacaron los peces, que eran muchísimos, dice la palabra que ellos se acordaron y reconocieron a Jesús. Y Pedro dice que se puso su túnica porque ya andaba como los pescadores, ¿verdad? Bien listo para nadar. Dice que se la puso y que fue. Entonces Jesús les tenía una mesa ahí preparada, como ahora el Señor nos está preparando esa comida hermosa, esa comida espiritual, ¿sí? Entonces dice que les dijo, vengan, traigan unos peces, y les invitó, y ya se acordaron que era Jesús. Y Jesús, antes de irse, Él les dijo, júntense a orar, porque yo voy a descender sobre ustedes. Y dice Hechos 1:8 que iba a descender el Espíritu Santo. Y entonces descendió el Espíritu Santo sobre todos los discípulos, sobre todos los que estaban ahí. Y después Dios utilizó a todos sus discípulos a seguir predicando el Evangelio. Y ahí nace la iglesia de Jesucristo, con poderes, con milagros, con grandes prodigios, ¿verdad? Y dice la palabra que eso es el Evangelio. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y lo hemos visto en nuestras vidas, y durante nuestra vida en el Señor hemos visto cómo Dios levanta, restaura, perdona, salva, porque eso es el Evangelio, milagros poderosos de parte de Dios. Amén. Entonces dice la palabra que Jesucristo, ahí en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesús sigue siendo el mismo. Jesús no está dormido.
Jesús sigue obrando, su Espíritu Santo está aquí para sanar, para traer libertad. Amén. Entonces, eso es la iglesia del Señor. Y qué bueno que tú y yo estamos aquí. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos fortalece, es nuestro alimento. Vamos a ver ahí en el libro de los Hechos 12:1. Hechos 12:1, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo se movía y se sigue moviendo. Están muy serios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Dice, fíjense lo que dice Romanos 12, Hechos. Estoy en romanada. Vemos. Esto es bien poderoso porque vamos a ver lo que Dios hizo en la vida de un hombre. Qué bueno que estás aquí porque nos estamos alimentando de la palabra del Señor. Dios dice en su palabra que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros como iglesia del Señor debemos de nutrir nuestra fe. No debemos de alimentar nuestros temores. A veces estamos alimentando nuestros temores, que en cuántos muertos van, que cuántas variantes hay, que aquí, que allá. No, debemos de alimentar nuestra fe. ¿Y con qué se alimenta la fe? Con la palabra de Dios. Amén. Adorando al Señor, trayendo alabanzas al Señor. Así se aumenta nuestra fe. Y lo vamos a ver aquí en el libro de los Hechos. Vemos cómo aparte la iglesia, en aquellos días hubo persecución. Dice ahí en Romanos 12:1. Dice, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Había persecución, no los dejaban adorar al Señor como tú y yo ahorita estamos aquí. ¿Quién iba detrás de nosotros persiguiéndonos? Nadie, ¿verdad? Pero ahora la persecución ya no es física, sino es ideológica, ¿verdad? Nos dice el enemigo, pues domingo y luego está lloviendo, ¿a qué vas? Quédate en tu camita, mira, acostadito, te tomas tu cafecito, tu atolito. Y entonces hay una persecución espiritual, hay una persecución ideológica. El enemigo te dice, ¿para qué vas? Ya fuiste, ya escuchaste, ya estuviste en la oración. Ay, estuvo bien poderosa, ya no, ¿verdad? Pero ahora nosotros entendemos que debemos de ir a buscar al Señor, debemos de adorar, debemos de exaltar su nombre. Entonces aquí la iglesia estaba siendo perseguida por un hombre que le decían Herodes, era el gobernante de ahí, de ese lugar, y eran perseguidos. ¿Y sobre quién creen que estaba Herodes? Sobre Pedro. Dice ahí en Hechos 12:6, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas. Dice aquí la palabra que a Pedro se lo llevaron a la cárcel. ¿Cuál era su delito? Estar hablando del mensaje que Jesucristo dejó. Estar siendo usado por el Espíritu Santo para traer sanidad y vida. Y lo llevaron a la cárcel. ¿Y cuántos soldados eran los que lo llevaban apresado? Los que lo estuvieron cuidando, fíjense, eran 16 soldados. Dijeron, este hombre está peligroso. Y sí, ¿verdad? Cuando nosotros, tú y yo adoramos y servimos al Señor, somos peligrosos. Somos peligrosos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y por eso el enemigo nos considera peligrosos, de tal forma que este hombre le puso 16 soldados a Pedro. Fíjense, y esto da mucha risa porque dice que Pedro estaba ahí en la cárcel dormido. Él no estaba, ¿qué? ¿Verdad? Los olores ni nada. Él estaba hasta roncando, estaba profundamente dormido. ¿Qué es lo que sucede cuando
cuando nosotros vamos a la palabra, ¿qué dice el Salmos 44:8? Dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En la noche es cuando el enemigo a veces nos está ahí, ¿verdad?, taladrando, que mira que esto, que la enfermedad, que la economía, que los hijos. Y es ahí cuando nosotros debemos de recordar la palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Debemos descansar en Dios. Jesucristo es nuestro reposo. ¿Y qué significa reposo? Descanso, ¿verdad? Estar confortables, estar tranquilos. Y la palabra del Señor nos da esa paz. Dice la palabra que Jesucristo sufrió nuestra paz. Es por eso que ahora, ¿verdad?, venimos bien tranquilos nosotros a adorar al Señor, porque Jesucristo ya pagó en la cruz por nuestra paz. Y entonces Él estaba bien dormido, bien confiado ahí en la cárcel. No importa la situación en la que estemos, cuando confiamos en el Señor, Él nos sostiene. Y dice aquí que estaba con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia a la puerta de la prisión y Pedro estaba dormido. Él sabía que Dios estaba con él, no importando su situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú y yo confiamos en Dios, creemos que Dios tiene planes mejores que los nuestros. Nosotros a lo mejor nos andamos cubriendo, y no hagas esto, y no vayamos a la iglesia, y no esto y no lo otro. Pero cuando tú y yo tenemos un propósito en las manos del Señor, nosotros podemos decirle: gracias, Señor, porque tú, en tus manos están mis tiempos, en tus manos está mi vida, Señor. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi seguridad, tú eres escudo alrededor de mí. Lo hemos visto. Yo recuerdo cuando empecé a ir a una iglesia de la colonia Zapata y vivía yo en Renacimiento, y yo me iba a las reuniones. Y pues ya salíamos noche a las 7, 8, pues ya está oscuro. Yo le decía al Señor: Señor, tú eres escudo alrededor de mí, Señor. Y luego dice más adelante este texto: tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Y yo soy testimonio del poder de Dios, cómo Dios me guardó, cómo Dios me protegió en todo ese tiempo que yo iba a adorar al Señor. Sí, entonces Dios es Dios fiel. Y así Pedro estaba bien tranquilo ahí dormido. Fíjense, el enemigo quería terminar la obra de Dios, porque Pedro era un pilar en la iglesia. Y si nos acordamos quién fue Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Aquel que atrevido, aquel que da bien, ¿verdad? Aquel que le cortó, él fue el primer torero, el que le cortó la oreja ahí al soldado, ¿verdad? Y luego era así Pedro, y muchas veces Dios lo exhortó, muchas veces Jesús le llamó la atención y le ministraba y le decía. Y ahora lo vemos como un pilar de la iglesia. Pues si el Señor, ¿verdad?, hizo con Pedro lo que hizo, ¿cómo no va a ser con cada uno de nosotros, conmigo, ¿verdad?, que somos torpes? La verdad, ¿sí? Dios, es por su gracia que podemos nosotros estar aquí, es por su amor, ¿sí? Es por su fidelidad, es porque Él tiene planes grandes, propósitos gloriosos para cada uno de nosotros. Y nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y así como en el libro de Daniel menciona una historia cuando ellos iban a ser lanzados en el horno. Ahí le dijeron al rey: sépase, oh rey, que Dios nos va a salvar de este horno de fuego. Y si no nos salva, como quiera, vamos a seguir adorando a nuestro rey. No vamos a adorar a las estatuas, no vamos a adorar a los ídolos, vamos a adorar al Rey de Reyes. Nuestra vida, todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado, ¿sí? Entonces está en las manos de Dios. Y Dios, en el momento
que Él dice, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Nosotros confiamos en su poder, confiamos en su fortaleza, y no debe de haber barrera ideológica que nos diga que Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros, así como lo estuvo con Pedro aquí en la cárcel. Vamos a ver qué dice el versículo 7 al 10. Dice: de repente una luz intensa iluminó la celda, y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado. Fíjense, estaba tan dormido que no lo movió, no lo sacudió tantito. Dice que lo golpeó duro para que despertara. A mí me da mucha risa aquí, porque dice que el ángel lo golpeó, dice, en el costado para despertarlo, y le dijo el ángel: rápido, levántate. Y sus cadenas cayeron de sus muñecas. Fíjense, sus cadenas, ¿qué pasó? Se rompieron. El poder de Dios allí estaba. El poder de Dios allí estaba. El poder de Dios está en nuestras vidas. Y creemos que la palabra dice que se van a caer cadenas, se van a romper cadenas de temor, cadenas de pobreza, cadenas de incredulidad se van a romper en el nombre de Jesús. Así como le sucedió a Pedro, se van a estar rompiendo esas cadenas. Dice, después el ángel le dijo: vístete. Fíjense, Pedro aquí ya estaba tan confiado que hasta todo, se quitó las sandalias, se quitó todo. Y el ángel le tuvo que decir: vístete, Pedro, ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Sígueme. El cielo está abierto y hay ángeles alrededor de cada uno de nosotros. Y de verdad, si no hemos visto esos ángeles, debemos de decirle: Señor, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, para que yo vea que hay más los que están conmigo que los que están en contra de mí. Amén. Y así fue como el ángel le dijo a Pedro: Pedro, sígueme. Dice, así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, pero también Dios nos ha dado a los pastores, maestros, a nuestros padres, a gente que nos va a ir guiando en este tiempo de dificultad, ¿sí? Y así como el enemigo envía emisores, porque también el enemigo envía emisores que nos estén derribando nuestra fe, así Dios, son más los que están de nuestro lado que los que están en contra nuestra. Amén. Entonces dice aquí, fíjense, dice, así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. Él estaba tan dormido que pensaba que estaba teniendo una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron, dice, hasta la puerta de hierro. ¿Y dónde estaban los soldados? ¿Cómo fue que pasaron? ¿Por qué? Porque el poder de Dios ahí estaba, ahí en la vida de Pedro, ahí estaba la visitación. No importa la situación que estemos pasando, el Señor está ahí en nuestras vidas. Amén. Recientemente partieron a la presencia del Señor dos hermanitos, y que en lo personal le damos gracias a Dios, porque ellos conocieron de Jesús a una edad grande, 40, 50. Pero yo estaba recordando que Dios en su infinita misericordia, Dios les dio oportunidad de servirle, porque tanto uno como el otro le servían a Dios, ¿sí? Entonces nuestra vida en el Señor no es en vano.
no es en vano. Y todo lo que hacemos, dice la palabra, lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Y dice que nada es en vano, por eso debemos de hacerlo con gozo y con alegría, sabiendo que del Señor recibimos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Nuestra vida, hermanos, cuando tenemos al Señor, no la estamos viviendo inútilmente. Nuestra vida es útil. Tú y yo somos esas personas útiles que el Señor, dice la palabra, nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de la gloria de Dios. Entonces, así pasó con Pedro. Dice que no estaban los ángeles, no estaban los soldados, o el Señor los hizo invisibles. El chiste es que ellos pasaron la primera y la segunda puerta y llegaron hasta donde estaba la puerta de hierro. Dice, pasaron el primer puesto de guardias y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Y esto me recuerda que, ¿se acuerdan cómo iba el pueblo de Israel cruzando el mar y el Señor lo abrió enfrente de ellos? Dios va a abrir muchas puertas delante de nosotros en el nombre de Jesús, y lo hemos visto. En este tiempo, dos parejas con las que estamos ministrando nosotros se casaron, tenían años, y lo digo porque me da mucho gusto, porque Dios es un Dios fiel. Dios va abriendo puertas delante de nosotros, pero nosotros creámosle a Él, creamos en sus promesas, digamos: Señor, gracias porque tú estás conmigo, gracias porque tú me guardas, gracias porque tu propósito en mí se va a cumplir. Así lo creo. Amén, amén. Fuerte el aplauso para el Señor. Gracias Señor, porque lo creemos que tú abres puertas en el nombre de Jesús. Amén, gracias Señor. Y de esta manera, dice, cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. De pronto el ángel dejó a Pedro. Pero sabemos que Dios es poderoso. Cuando dice aquí la palabra de repente, esos de repente es de Dios. Dios es especialista en cambiar las cosas de un momento a otro. Dios es Dios y no hay nadie como Él. Él tiene el poder. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a creer, ¿sí? Vamos a fortalecernos en el Señor. Y va un anuncio ahí. Les invitamos a todos los que nos están viendo. Tenemos 4 reuniones los domingos: auditorio a las 10 y a las 12:30, aquí en el Eclipse a las 11 y en Costa Azul a las 5. Entonces no hay pretextos, mis hermanos. Tenemos que nutrirnos en la fe. Tenemos que alimentarnos. ¿A cuánto nos gusta comer bien? Ah, qué rico, ¿verdad? Un caldito así de pollo en rojo, verduras, y si no te gusta en rojo así, pues imagínense, la mesa del Señor está preparada para que tú y yo nos alimentemos, para que tú y yo le creamos al Señor. El Señor prepara, dice la palabra, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En presencia del enemigo nosotros vamos a estar comiendo del Señor, comiendo y no dejemos, hermanos, de comer, porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú te desalientes, que tu fe muera. Pero el Señor dice que Él te va a sostener, porque esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? Nuestra fe en nosotros, nuestra fe en las circunstancias, nuestra fe en los demás, no. Nuestra fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Dios nos está sosteniendo, Dios nos lleva de la mano.
Nuestra vida depende de Dios. No lo dudemos, hermanos. No lo dudemos. Y si el enemigo te habla y te dice, mira, Dios no está contigo, tú dile, mentiroso, te vas en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo dijo que yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Ningún día, así sean días difíciles, Dios te abandona. Dios está con nosotros. Dios no nos abandona. Dios no nos deja. Dios no nos deja. Por eso es importante, decía Benny acerca de la oración, clamar, clamar a Dios, clamar. Cuando estamos dormidos y el enemigo te habla y te empieza a decir mentiras, tú dile, Señor, gracias, porque tú, Señor, me tienes en tus brazos, porque tu ángel acampa alrededor de mí, porque yo estoy en reposo, yo estoy tranquila, porque tú eres mi paz. Palabras sencillas le podemos hablar a nuestro Padre y decirle gracias. Cuando nuestros hijos se van a trabajar, Señor, gracias porque tú vas cuidando sus vidas. Sí, hermanos, tenemos que seguir adelante. La iglesia tiene que avanzar en el nombre de Jesús. El enemigo quiere detenerte, pero no lo vamos a dejar, hermanos. Tenemos al Señor que es nuestra fortaleza. Tenemos a nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo es tu Dios? Tu Dios es pequeñito porque mi Dios es grande y poderoso. Gloria a Dios. Amén, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Fíjense, vamos a ver Hechos del 11 al 15. Dice, y finalmente Pedro volvió en sí, ya que había despertado, ya que el Señor hizo toda la obra, ¿verdad? Por eso dice que cuando más débiles nos sentimos, es que más fuertes somos, porque el Señor nos sostiene. Y aquí, ya que el ángel le había enseñado y lo había sacado y todo, entonces ya Pedro despertó y dijo, fíjense lo que dijo Pedro, de veras, es cierto. El Señor nos sorprende de verdad de cada manera, que ahí es cuando vemos nosotros que no es por nosotros, es por su gracia. Y dijo él, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos, y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Querían terminar el plan de Dios. Dice, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. ¿A qué se habían reunido? Para orar. Fíjense, estaban orando, pidiéndole a Dios que se glorificara, ¿sí? Pero dice aquí, estaban reunidos todos para orar. Y ya me perdí. ¿En qué verso estamos? A ver si me están en el 12. Ok, empezamos el 13. Dice entonces que estaban ahí todos reunidos. Para allá se fue Pedro. Dice, tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto, dice, pero tanto se alegró que ¿qué? Aquí yo estaba y me estaba riendo porque dice, se alegró tanto Rode de oír que era Pedro, que le agarró un ataque de risa y empezó a reírse y les dijo a los discípulos, ¡hey! Pedro está allá afuera. Y se empezó a reír porque estaba emocionada de escuchar la voz de Pedro. Fíjense lo que sucede. Dice la palabra de Dios, habla de la mujer virtuosa, dice, se ríe de lo porvenir, se ríe de lo porvenir, se ríe de lo porvenir. Cuando vengan a nuestros oídos malas noticias, nosotros digamos, Señor, gracias, porque tú en eso te vas a glorificar. Porque ustedes sí sabían que cada adversidad que se presenta es una oportunidad para que el Señor se glorifique. Amén, amén. Fíjense, yo les puedo dar testimonio. Apenas estuvimos orando, a mi hermana, la mayor, le dio COVID
y ella padece de asma, de bronquitis. Cuando a mí me dan la noticia, pues vamos a orar a Dios, pero en cierta manera está eso, ¿no? Que dices tú, pero padece de esto, pero Señor, tú vas a hacer la obra, pues, y no estaba vacunada, pero bueno, eso, ¿verdad? No nos salva la vacuna, sabemos, el Señor nos salva. Entonces nos pusimos a orar, tenemos un grupo de WhatsApp ahí en el teléfono, y nos pusimos a orar, y toda mi familia pues no es convertida, y ahí estaba, y dijimos, no, pues vamos a orar tal hora y tal día. Hasta le hablé un mensaje a la pastora Lulú y le dije, pastora, cúbranos, vamos a orar. Y bueno, para no hacerte las largas, Dios la sanó, se está restableciendo poco a poco. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor, porque ese es el Dios poderoso que nosotros tenemos. Ese es el Dios poderoso. Si yo hubiera dicho, no, pues ya, es lógico que se muera, pues ya es asmática, padece de bronquios, pues ya, ¿verdad? Lo bueno que tiene el Señor. Pero no, el Señor se quiere glorificar en cada situación difícil. ¿Y qué fue lo que pasó? Que mi familia pues escuchó que el Señor la sanó. Amén. Y así es Dios, cada puerta cerrada el Señor la va a abrir y Dios se glorifica. Y Roda estaba que no se aguantaba de la risa, a tal grado que los discípulos le dijeron, oye, tú estás loca. Eso es a veces la incongruencia de uno, que estamos orando, que según decimos que Dios es poderoso, que creemos que Dios va a orar, pero dentro de nosotros decimos, no creo que el Señor lo haga, no creo. Y así estaban los discípulos, estaban orando para que Pedro fuera liberado. Y ya cuando Pedro estaba allá, le dijeron a Rode, tú estás loca, eso no puede suceder. Pedro está en la cárcel. Y ellos salieron y realmente se dieron cuenta que sí, efectivamente el Señor los sacó de la cárcel. Y cuando fueron a abrir ellos la puerta, quién sabe qué iban a hacer o qué iban a decir, que Pedro les dijo, cállense y déjenme entrar porque vengo cansado y tengo hambre. Entonces entró Pedro y les empezó a decir todo lo que el Señor había hecho con ellos. Les empezó a decir, y no solamente eso, sino que también les dijo, y todo lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo van a seguir contando más adelante. Dice, entre tanto Pedro seguía llamando, y con la mano Pedro, ahora sí me hiciste, ok, 16. Dice 16, mientras tanto Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor los había sacado de la cárcel. Y dijo, díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Y dijo, y después se fue a otro lugar, ¿verdad? Vemos aquí, fíjense, 3 poderosas cosas que Dios contesta nuestras oraciones. Dios contesta nuestras oraciones. Clama a mí, yo te responderé. Dios lo respalda y Dios lo hace. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo hace y lo va a cumplir. Dios contesta nuestras oraciones. Clama a Él, clama de día y de noche. Amén. La segunda cosa que vemos es que debemos orar, debemos de dar testimonio de lo que Dios hace. Dios contesta las oraciones y debemos de dar testimonio. ¿Por qué? Porque conviene que nosotros hablemos de las maravillas, de las señales y prodigios que Dios hace. ¿Por qué? Porque tu fe, tu testimonio va a aumentar la fe de los demás. Amén. Así que no dejes de hablar, no importa la situación. Estás hablando de Dios, que Dios todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Amén. Entonces, el tercero es que nosotros como iglesia debemos vivir diariamente en ese poder. Ese poder no se quedó allá, hermanos, en el libro de los Hechos.
Ese poder está ahora en mi vida, porque tú y yo somos la iglesia del Señor, y ese poder se sigue manifestando. Cuando nosotros hablamos en lenguas, dice la palabra que nos edificamos en nuestro espíritu, y el Señor sana nuestras vidas, sana nuestra alma. ¿Qué es el alma? Las emociones, la voluntad, ¿verdad? Que todos los días tenemos que estar pidiéndole al Señor que sane nuestra alma, estar perdonando a los demás, estar soltando a la gente. Y todo Dios lo hace, porque Dios es un Dios de proezas y sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La iglesia de hoy está más viva que nunca, porque nuestro Salvador está hoy reinando por toda la eternidad. Amén, no importa lo que esté pasando, Él sigue en su trono y se sigue glorificando. Debemos de alegrarnos de que pertenecemos al Señor, que Él es nuestro ayudador. Amén. Entonces, todos los días debemos vivir en una manera sobrenatural. Nosotros, como dicen por ahí, somos extraterrestres. ¿Por qué? Porque ya no somos de este mundo. Ya no somos de este mundo, ¿verdad? Porque Dios ha cambiado nuestra forma de ver las cosas. Ahora somos de Dios. Y la gente no entiende, dice, muchas cosas de aquí para los que se pierden son locura, pero para nosotros no. Para nosotros es poder de Dios para salvación. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer? Dice Efesios 6, dice, fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos se quieren fortalecer hoy? Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Si tú te quieres fortalecer, ponte en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Y si tú dices, ay, yo quiero experimentar ese Dios poderoso del que me habla la Biblia, yo quiero conocer, yo quiero vivir en el fuego del Espíritu Santo, el Señor está aquí hoy para llenarte. Y si tú dices, mis fuerzas pues ya las perdí, ya no tengo fuerzas, el Señor hoy va a renovar tus fuerzas, porque los que esperan en el Señor, dice la palabra, tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, amén. Así que levanta tu voz y dile gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo hoy, Señor. Señor, hoy vengo ante ti, Señor, a decirte que hoy me faltan esas fuerzas, que hoy yo quiero esa llenura, Señor. Yo quiero, Dios, enamorarme cada día de ti, Señor. Yo quiero llenarme de ti, Señor. Sabemos que tenemos una lucha, Señor, que es espiritual, Señor. Pero, Padre, tú nos has dicho en tu palabra que nos debemos fortalecer en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza, Señor. Tú no nos has abandonado, Señor. Tú nunca te olvidas de nosotros. Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca se olvida de ti. Puede que estés pasando una situación difícil y que estés en una cárcel, que estés en un hoyo, pero el Señor dice la palabra que Él nos saca del hoyo de la desesperación. Él nos libra del lodo cenagoso. Él pone nuestros pies sobre la peña y sobre las alturas nos hace andar. Ese es tu Dios, mi hermano. Clama a Él. Dile, Señor, yo quiero experimentar tu grandeza en mi vida. Yo quiero experimentar tu grandeza. Y así como la iglesia estaban orando por Pedro y Pedro fue liberado, así tú tienes a alguien que estás orando, un familiar, una persona que tú dices está en tinieblas, está en esa cárcel. En el nombre de Jesús enviamos palabra de libertad, Señor, hacia esas personas, Señor, que están engañadas por el enemigo, que están en tinieblas, Señor. Hoy son libres por el poder de tu Espíritu, Señor, porque tú enviaste la palabra y la palabra los sanó. Tú enviaste tu palabra y tu palabra nos libra de la ruina, Señor. Gracias, Señor. Puertas de bendición se están abriendo hoy delante de tu iglesia, Señor. Puertas de bendición, Señor, se están abriendo en el nombre de Jesús. Y veremos ángeles, Señor,
que están a nuestro lado, Señor, y que tu Espíritu Santo nos lleva, Señor, de gloria en gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque la vida del justo es como la luz de la aurora, Señor, que va de gloria en gloria, Señor, hasta que el día es perfecto, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, tú restauras anhelos, restauras sueños, restauras ese propósito, Señor, en cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque nuestra vida, Padre, está escondida. Levanta tu voz, dile gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. No hay nadie como tú, Jesús. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el imperio, tuya es toda potestad en el cielo y en la tierra, Señor. Así lo creemos, Señor. En el nombre de Jesús, cántale con todo tu corazón. No hay